I'm just trying to get by. I don't know how you do it. Trying to keep you off my mind. I can't hold to it. You make it easy, but every time I fall back again. Tell me all the secrets, 'cause baby I can see the end. Don't slow down. I just need you to say you won't let go. I will keep my heart wide open. All I ask of you, baby, keep the fire burning. Come on, keep the fire burning. I keep losing track of time. I'm barely moving. Pick up the pieces left behind. I hold on to 'em. You make it easy, but every time I fall back again. Tell me all the secrets, 'cause baby I can't see the end. Don't slow down. I just need you to say you won't let go. Buenos días, hoy es miércoles 27 de abril, son las 10:15 de la mañana. Estoy en el lateral de la Castellana y ya os puedo confirmar, aunque creo que lo veis detrás de mí, que ya no queda nada de las dos torres de apeo de la parte central de la Corona. Están empezando a trabajar en una de las torres de apeo del lado norte, así que no creo que tarde mucho en retirar ese primer segmento. Han puesto ya las 5 riostras en la esquina noreste, así que ya empezarán, me imagino, a poner las vigas de atado. Y luego me daré la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna otra novedad. Comentar de ayer de nuestra jornada deportiva. Primero que el Madrid Baloncesto se metió para la Final Four, cosa que hace 3 semanas no dábamos nada por ello. Y el equipo de fútbol, pues me parece que dio una mala imagen en líneas generales y me recuerda mucho a la eliminatoria contra el PSG. Hicimos muy mal partido de la ida, pero sacamos un resultado bastante óptimo para la vuelta. Así que vamos a ver el miércoles que viene a ver si hay suerte, jugamos mejor, defendemos mejor y somos capaces de pasar a la final. Pues ya podéis ver que las dos torres de apeo de la zona central no están. De hecho han quitado buena parte del cabezal de la torre que estaba en el exterior. Y llevan un buen rato con ese primer segmento de la torre interior de la zona norte, que es el más pequeño de todos los que tienen que quitar. Aquí es donde estaba el cabezal de la torre de apeo de la parte exterior, la zona central. Y ahora vais a ver cómo está el otro. Que está básicamente colgando de esas cadenas, lo han bajado como un par de metros. Y me imagino que ahora usarán una grúa que hay a la derecha para engancharlo y bajarlo.
Están todavía trabajando en ese cabezal, no sé lo que pueden tardar en bajarlo. Y como se me está empezando a hacer un poco tarde y todavía no he dado la vuelta, pues voy a aprovechar ahora. Yo creo que ese camión de Fraile se va a llevar esas piezas a la ciudad deportiva. Pues me comenta Manuel, el dueño de la bodega, que ya sabéis que recibe a bastantes trabajadores de las obras del Santiago Bernabéu, que le han dicho que ya están con la solera de la cueva. Quiero pensar que es una información bastante fiable. También me ha dicho que ayer se vieron una pieza aquí roja, justo encima de la Torre D, posiblemente de las dos que llegaron ayer por la mañana. Pues esta es una de las piezas que trajeron ayer por la mañana, ya está puesta justo encima de la Torre A. Aquí podéis ver una. Esta es una segunda y ahora mismo están poniendo una tercera. Ahí la tenéis. Ahora vais a poder ver también a la izquierda dos vigas que han puesto entre el pilar que instalaron ayer por la mañana y ese pilar de hormigón que lleva ya un tiempo ahí en la zona norte del nuevo edificio. Uno es de color rojo, el que está arriba, y otro es de color gris. Esta es la vía que está justo debajo. Esta es la viga roja que está justo encima. Ayer tenían prácticamente listo otro soporte que está justo detrás de donde está el camión, más pegado al edificio.
Esto es la zona sur de la nueva grada de Padre Damián. Ya veis que están añadiendo una nueva viga de color gris. Podéis ver que la estructura que hay encima de la torre A sigue creciendo poco a poco. Y en el fondo sur van a seguir trabajando con los recrecidos de los pilares. Están ahora montando un andamio nuevo. Estoy cayendo ahora que se me ha olvidado mostraros las 5 riostras de la otra esquina, de la esquina noreste, pero ya os aseguro que están puestas las 5 y en el suelo no hay ninguna más. Esto está ahora mismo en el lateral de la Castellana, pegado a la torre B. Debo suponer que lo están poniendo. Me imagino que todo esto lo tienen que poner antes del sábado, que es el día del partido entre el Real Madrid y el Español. Me imagino con las grúas que tienen ahora mismo en el lateral de la Castellana podrán hacerlo. Ya podéis ver que están terminando de bajar el segundo cabezal de los 6 que hay aquí en el lateral de la Castellana. Es la 1 de la tarde y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en el lateral de la Castellana. Ya habéis visto que siguen trabajando en la retirada de las torres de apeo. Ahora me imagino que se pondrán con las de la zona norte. Y no sé si les dará tiempo a retirar las 4 que faltan antes del partido del sábado. También habéis visto que han instalado vigas nuevas encima de la torre D y que están instaladas las 5 riostras en esa esquina noreste. He quedado ya con mi hermana, está bien. Dice el médico que está todo perfecto, así que vamos a ver si sigue mejorando. Y recordaros lo del sorteo del jamón, que es para el 1 de mayo. Luego en la inscripción os pondré el enlace. No os olvidéis de participar. Así que yo me despido por hoy. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal, que ya somos más de 12.000 suscriptores. Muchísimas gracias. Os deseo un buen miércoles y nos vemos mañana. Adiós.